Dios, creador del universo, creador del cielo y de la tierra, te pedimos tu favor para que ministre a nuestras vidas y que nuestros corazones se sensibilicen, no solamente a escucharla, sino a obedecer tu palabra. Te adoramos por la oportunidad que tú nos das de adorarte a través de cánticos eminentemente de las Escrituras. Gracias por este equipo de adoración, por la delicadeza que tienen de traerte una adoración fundamentada en la palabra y no para levantar el ego humano. Todo esto, Padre, es para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús encomendamos este alimento. Amén. Pueden sentarse, amados. La palabra de Dios dice en Génesis que desde un principio ya el Señor se había arrepentido de crear al ser humano. Si usted analiza y comienza a leer Génesis 5, Génesis 6, se va a encontrar con una realidad muy triste, que el Señor se dio cuenta de nuestra desobediencia, de cómo aún el ego humano, la forma de nosotros ver y actuar, nos alejamos de Dios. Y casi cuando nos alejamos de Dios, usted puede verlo por la historia, se acercan juicios. Los juicios, nadie quiere que le hablen de que hay un juicio final. Nadie quiere que le hablen de un juicio final, pero la Escritura habla. En Juan capítulo 6 el Señor le estuvo hablando y le dijo, le decía, y de verdad, hermanos, que cuando uno mira al Señor hablando de esta manera, uno dice, wow, que el Señor tiene esa autoridad para decirle a los muertos, levántate, y ellos se van a tener que levantar. Por eso dice Juan 6, 27, Juan 6, 28, no se maravillen, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La realidad es que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, se acerca el tiempo final, y lo doloroso es que cuando el pueblo de Dios, el Señor les revela juicio y levanta un profeta como levantó a Jeremías, que es de donde vamos a ministrar en esta mañana. Jeremías era un profeta que se sentía hasta con su estima muy baja. Él mismo le dijo al Señor, mira, yo no soy la persona. En Jeremías 1, a partir del versículo 6, nosotros vemos el llamado que el Señor le hace. Ay, Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar. ¿Y cómo es posible? Es decir, ¿quién tú crees que puede atraer más personas? ¿Quién tú crees que puede estar con menos rechazo o más rechazo? ¿Una persona que tenga dominio de su habla o una persona que no sabe hablar? Una persona que no sabe hablar, ¿qué va a enfrentar ante palabras proféticas? Va a encontrar el rechazo, va a encontrarle el desprecio, porque no sabe hablar,
era como un niño, un muchacho. Yo soy como, quizás tenía sus 22 años y se veía que él no podía, pero el Señor cuando llama respalda. Y el Señor, así como sucedió en Sodoma, lo dice muy bien en Jeremías, el Señor estaba advirtiéndole al pueblo, viene un juicio. El juicio que viene, es decir, este mundo está ya, hermanos, que nosotros deberíamos de entrar de rodilla y venir a humillarnos delante del Señor, porque a este mundo le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo y el Señor sentía ese dolor, pero Él no podía hacer nada porque la desobediencia llegó a un colmo tan grande por el pecado que hubo, de tal forma que el Señor entonces permitió, que hay cosas que Dios la permite, y dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué a mí me está sucediendo esto? ¿Por qué a mi familia le está pasando esto? Es que Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios que te conoce a ti y me conoce a mí. Nosotros sabemos que lo que se acerca a este mundo, no compare con ese COVID-19, es algo tan grande que la Escritura en Jeremías dice que el juicio vendrá tanto para el incircunciso como el que esté circuncidado. Vendrá un juicio no solamente para los que están en Judá, sino también para los que están en Egipto. Siempre Egipto representa el mundo, pero tú no te has dado cuenta que a veces llegan catástrofes, situaciones adversas, y uno dice, ay Dios mío, pero ahí hubo gente, personas buenas, ¿verdad? Y no debió de sucederle eso. Tú y yo no tenemos control de eso. De lo que tú y yo no tenemos control, tú y yo no podemos ni siquiera dar solución, porque nosotros no tenemos la solución. Entonces el pueblo fue muy abatido. El pueblo, hermanos, se concentró en la idolatría. Hoy hay un ego. El ego, hay personas que su idolatría es su cuerpo. Desde que se levantan hasta que se acuestan, para ellos su dinero, sus inversiones, su tiempo, se lo dedican más que a la familia a levantar un ídolo de su cuerpo. Para otros, y lo dice también ahí en Jeremías, están su confianza en buscar lo que le da el horóscopo del día, que el zodíaco. Y eso es pecaminoso, porque estamos sustituyendo al Creador por un zodíaco que nos diga, ay, déjame yo ver qué es lo que me va a pasar a mí. Y eso es algo que al Señor le enoja. Y nosotros vemos que la situación se puso intensa y el Señor permitió que al pueblo de Israel, a Judá, le invadieran los de Babilonia. Lo invadieron, le destruyeron el templo. Diríamos que hubo saqueo, hubo guerras, pestilencia, hambre. Y hay texto bíblico que dice que casi se comían unos con otros. Destrucción de todo lo que ellos habían ya construido. Entonces, ante esta realidad, vamos a Jeremías capítulo 8. Y es un versículo que quizás los cristianos más de muchos años, algunos se lo saben. Y dice que pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Que Dios bendiga su palabra. Y apliquemos esto y miremos por qué esa frustración de este predicador rechazado, porque primero se ve que no tenía ninguna atracción, se ve que ni siquiera sabía hablar. Oye, cuántas confusiones,
porque uno quiere oír a aquel que tiene un tono de voz que te llega hasta con una sola palabra te llega. Pero en este caso es una persona que parece que no tenía ese talento del habla. Pero fíjate que Dios lo llama. Y cuánto cuidado hay que tener, porque se burlaban de él, pero esa burla costó muy caro. Pensando yo ahora en Eliseo, que llegó un momento que se burlaron, vinieron unos muchachos y se burlaron de su físico. Y no pasó mucho cuando vino la muerte a esos muchachos. Cuánto cuidado hay que tener, hermanos. Entonces uno mira la realidad y dice, ¿a qué se refiere que pasó la siega? La siega significa la cosecha. El verano significa la temporada. Y dice que no hemos sido salvos. Es decir, la pérdida de una oportunidad, y fue la oportunidad de salvación. Sabes que cuando hay una guerra y esa guerra se intensifica, ¿qué dejan las guerras? ¿Me pueden decir? Dejan personas heridas, dejan personas muertas, dejan hogares destruidos, dejan el templo destruido. Pero en Hebreos 2 dice, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor y luego nos ha transmitido por quienes oyeron hablar de Él? Es decir, ¿qué tan importante es tu vida con Jesús? ¿Qué tan importante tú puedes pensar ahora y analizar la realidad que estaba viviendo Jeremías y cómo este hombre que le llaman el llorón, le llaman el profeta sufriente, sufrimiento, porque él le decía a Dios, corrígelo, pero no lo corrija con tanta agresividad. Y el Señor los corregía y ellos volvían y volvían. Pero en su contexto, ellos estaban en guerra. ¿Y qué pasaba si en el momento de la guerra le llegaba un invierno? ¿Qué sucedería y cómo era la forma de ellos pelear? Porque dice que pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ellos esperaban que la persona que de Egipto le iban a mandar una ayuda. Ellos esperaban que antes de que terminara el verano iban a recibir un refuerzo, iban a recibir una ayuda. Porque una guerra, hermanos, trae que desaliento. No todo el mundo se queda, diríamos, en su casa, sino que van colocando miembros de la familia, van perdiendo miembros de la familia. Y ahora entonces uno se pregunta, ¿cuántas pérdidas hoy nosotros tenemos en esta sociedad? ¿Cuántas pérdidas de valores? ¿Cuántas pérdidas en los hogares? ¿Cuántas pérdidas en las relaciones? Entonces vemos que sí, pasó la siega, terminó el verano y entonces al pasar la cosecha y terminó el verano, iban a tener los problemas de esa intervención de los babilónicos y de los asirios. Y usted se pregunta, ¿y yo vine hoy para que usted me hable de un problema de guerra? Primeramente te voy a decir que todos nosotros tenemos una guerra constante, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Hay una guerra, hay una lucha. Satanás quiere verte enfermo. Satanás quiere que tú tomes una decisión de divorcio. Satanás quisiera que las relaciones se deterioren. Satanás no busca el bienestar. Dios busca
la tranquilidad, Dios busca el bienestar, Dios busca lo bueno. Pero vemos que físicamente, ¿cómo ellos iban a enfrentar a ese enemigo? Entonces Jeremías, de una manera honesta, reconoce que estaba rodeado de gente hipócrita. Y ellos decían, templo de Dios, pero eran mentirosos. Y la situación de deterioro humano alcanzó unos niveles que el profeta, los sacerdotes, el pueblo, los líderes, todos cayeron y eran personas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Fuera porque ellos tenían otros dioses que no era Jehová Dios nuestro Dios. Y nosotros hoy, ¿cuáles son los dioses que hoy nosotros colocamos en nuestros corazones? ¿Qué es lo más importante para ti? Mira, Dios es tan grande que nosotros, aún la familia, que lo que más nosotros queremos, nosotros simplemente, hermanos, simplemente somos administradores, pero el dueño de nosotros es el Señor. Él es que tiene el control absoluto de todo. El pueblo estaba totalmente desacatado, así como está la sociedad presente. Uno de los problemas, la arrogancia, el prestigio religioso, la dicotomía de los valores de la familia, dicotomía de los valores de la iglesia, de la sociedad civil. Hermanos, que han bajado a unos niveles donde el Señor no está contento. El Señor no está contento. Entonces Jeremías, en medio de sus luchas y sus dificultades, el Señor le presenta ese juicio que se va acercando. Y entonces llegará un momento que el Señor va a separar el trigo de la cizaña. Llegará el momento que el Señor entonces va a tomar una decisión. La decisión que Dios va a tomar se acerca. Hermanos, se acerca un juicio para esta humanidad. Se acerca un juicio grande para esta humanidad. Cuántas batallas, hermanos, cuántas luchas para poder predicar el mensaje de verdad. Cuántas batallas para poder tener, hermanos, una familia en orden. Oye, ¿cuánto cuesta que los hijos se amen los unos a los otros? ¿Cuánto cuesta la relación entre los padres y los hijos? ¿Cuánto cuesta? Qué fácil entregamos y tomamos decisiones de una separación sin medir las consecuencias. Qué fácil, hermanos, el enemigo nos deja, hermanos, envolver en este mundo de mentira. Y el Señor en estos momentos nos está diciendo, como le dijo al pueblo, hey, tranquilo, yo quiero que ustedes se paren, deténganse un poquito. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? No, yo quiero que usted me hable de cosas buenas porque termina el 24. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros? Pero aquí dice, hermanos, en Jeremías, usted puede buscarlo en el capítulo 6, el versículo del 16 en adelante, el Señor realmente le dice una amonestación. Oye, yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes están aquí, hubo alguien que oró por usted. Hubo alguien que sembró en su corazón colocarte en oración para que tú no vayas a condenación eterna. Pero Jeremías le dice, así dijo Jehová, dice, párate en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo tengo un lema y yo digo que yo en término empírico, porque no es que la Biblia me lo ha dicho, pero empíricamente yo logro entender que después del COVID el tiempo se ha cortado.
El tiempo se ha acortado. El Señor está alertando al pueblo para que tome su decisión seria con el Señor. El Señor dice: o tú tomas esto en serio, o mira, o ya toma tu decisión completamente de descarriarte de mi presencia. Pero Dios no quiere un poquito en el mundo, un poquito en la iglesia. ¿Cómo es posible, hermano, que todavía personas que se dice que son creyentes estén dándose al alcohol, dándose a las drogas, a la pornografía? ¿Cómo es posible que nos demos a un materialismo, diríamos, enfermizo, que todos nosotros, todos tenemos esa tentación? Entonces vemos que hay que detenerse. Y yo lo creo. Yo creo que después del COVID, como que el tiempo se ha cortado. El tiempo se ha cortado porque ahora tú analiza a un joven que tenga un día de trabajo y cuando llega dice: tengo un cansancio que ya no doy más. Analiza a un padre de familia: estoy agotadísimo. Analiza a una madre que está cocinando pero al mismo tiempo atiende a los hijos y también tiene muchas de ellas quizás cargando en su vientre un bebé. No aguanto, yo estoy agotado. Es un agotamiento general, pero el Señor está diciendo: detengámonos en el camino y preguntemos por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Andad por él, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero tú sabes ¿qué fue lo que dijo el pueblo en el tiempo de Jeremías? No andaremos. Puse también sobre ellos atalayas. Dijeron: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron: no escucharemos. ¿Qué tú puedes esperar? Si cuesta, si cuesta. Spurgeon, ¿como cuántas horas predicaba Spurgeon cuando tomaba el púlpito? Era un mensaje largo. Y hoy a los nuevos estudiantes de teología le dicen: ustedes tienen que dar un mensaje de 5 a 10 minutos porque la gente hoy no escucha. Y hoy, no, todo tiene que ser en cápsula para ver si ellos pueden. Pero ven acá. Pero si es así, nunca vamos a tener un crecimiento. No, mi hermano, que no oiga a nadie, porque la palabra de Dios tú no la puedes acortar. Si yo, que soy la responsable de alimentar a una familia, yo tengo una metodología. Yo diría que uso mis métodos tradicionales que me enseñó mi abuela. Mi abuela me dijo: mi hija, las vitaminas están también combinadas con los colores. Mira, esta zanahoria te va a servir para esto, la remolacha para esto. Estos frijoles te van a ayudar para mantener el hierro. En término espiritual, usted me dice a mí que cualquier hamburguesita te va a proveer a un muchacho de los nutrientes que necesita para que le funcione normalmente un cerebro. No, mi hermano, no va a funcionar así. No tenemos así en término espiritual. Cuando unos pastores le dicen a los miembros de una iglesia: tiene que escuchar la palabra de Dios, escúchala. Entra la enseñanza bíblica, es porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió con ese pueblo? Ese pueblo no escuchaba. Entonces fue arropado por la arrogancia que hay en el mundo. Que cuando yo veo, por ejemplo, uno observa a los hijos, uno observa a los nietos. ¿Y quién tú crees que tiene que darle la formación necesaria en una sociedad tan corrompida y tan perdida como esta? Aún enseñarle el carácter de Cristo, aún enseñarle la humildad, aún enseñarle compasión, aún enseñarle política, aún enseñarle tomar decisiones correctas. Aquí dice la Biblia en Jeremías 5:23: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde.
Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Dios, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. ¿Cuál es uno de los otros problemas que nosotros hoy estamos enfrentando? Que nuestro Dios ha sido tan bueno con nosotros, que nosotros no somos a veces capaces de decirle a Dios gracias sincera. Mira, gracias porque me tiene vivo. Gracias por lo que tú me has dado. Aún gracias por lo que me quitaste. Gracias porque no tengo el empleo. Gracias porque estoy batallando con mi hijo adolescente. Gracias porque yo no sé cómo lidiar con mi esposo que está entrando en otra fase de vida. Pero el Señor ahí está diciendo que el problema estaba en el corazón del ser humano. Y el corazón y también estaba en el carácter de la persona. ¿A qué me refiero en el carácter? Mira, vivimos en un mundo donde hay mucha arrogancia. Arrogancia a veces, y la arrogancia, hay personas pobres que son arrogantes. Y hay ricos que no son arrogantes. Pero aquí, en Jeremías 9, yo quiero que vayan conmigo y que lean a partir del versículo 23. Les voy a dar un tiempecito para que lo busquen. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Sí, porque lógico, una persona que lo tenga todo, a una pobre persona lo va a mirar así. Bueno, yo estoy bien, yo tengo mis documentos, yo soy ciudadano, yo tengo un buen carro, yo tengo la nevera, si abro mi freezer está lleno. Pero justo en estos tiempos y aquí en Canadá hay familias que no tienen comida. La cantidad de personas que están tocando la puerta de un banco de comida ha subido como tú no te lo imaginas. En estos momentos la criminalidad es descontrolada. Ahora mismo nosotros podemos decir que desde el primer ministro hasta el que esté barriendo en cualquier oficina del gobierno, Canadá bajó sus niveles, lo bajó a nivel moral, lo bajó como seres humanos. Pero aquí que está diciendo que uno no debe de alabarse, que aunque tú tengas todo, ten cuidado, porque está reconociendo, ¿qué dice en el segundo párrafo? Más, léalo conmigo en voz alta, más alabes en qué, en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. El ser humano controla lo que le ha puesto nombre. El ser humano controla los animales porque Dios le dijo a Adán, ponle nombre. Pero el ser humano no puede controlar cuando el Señor dice que va a mandar una catástrofe. Y ahí dice que la mandaría, y luego habla de la mandaría para Judá, para Jerusalén, pero también la mandaría para Egipto. Nosotros en este día quisiéramos traer a reflexión a través de su palabra que en nosotros tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Que en medio de esa incapacidad de que es triste, que realmente tú analizas, tengo 40 años, tengo 30 años de casado y ha sido un desastre. Yo no he cosechado nada, yo no he visto nada. Tengo tanto tiempo aquí en Canadá y qué mal me ha ido. Y dice, pero en término espiritual, ¿qué nosotros podemos decir? Realmente es Jesucristo
el centro de nuestras vidas? Realmente nosotros podemos decir, hermano, porque llegó un momento que el Señor le dijo al profeta en Jeremías 6:16, y lo repiten varias veces: hey, Jeremías, no ores por este pueblo, no levante clamor ni oración, ni ruego, porque yo no te voy a oír. Y eso es algo muy grande. ¿Te imaginas lo que es estar en una sombrilla, pero no bajo la cubierta del Altísimo? Significa que tú estás expuesto a cualquier cosa. Tú estás expuesto a la muerte, tú estás expuesto a las enfermedades, tú estás expuesto a irte al infierno, tú estás expuesto a que se pierda la familia, tú estás expuesto que cuando lleguen tus años donde ya te va de esta tierra, dice: ay, pero yo pude hacerlo mejor. Y no lo hice mejor porque no escuché la palabra a tiempo, ni hice el esfuerzo que el Señor estaba esperando. Entonces, que nosotros podemos ver que él estaba muy triste. Y ahí mismo en Jeremías 8:18 dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo. Es un clamor. Cuando una persona hace un clamor, es porque la decisión es de vida o muerte. Cuando es un clamor, no es una simple oración. Que ellos iban a enfrentar un escenario en su ciudad donde iban a encontrarse con muchas personas heridas. Porque llegó la noche. Tú sabes que una de las cosas más dolorosas en estos momentos es la cantidad de personas que están heridas. Sus heridas no han sido curadas porque han pasado por experiencia pasada en el presente, que todavía se sienten tan y tan heridos. Pero una de las cosas que el Señor decía: Jeremías, yo me siento triste, decía el Señor. ¿Tú sabes por qué yo me siento triste? Porque es que el problema no van a solución del problema en sí. No van a la raíz del problema. Curan con liviandad. ¿Sabe lo que es curar con liviandad? Cuando tú sabes que que tú tienes ahí una herida, pero la herida tú vienes y le pones un poquito de alcohol y tú dices: sí, se va a sanar. Pero ya esa herida te está dando la gangrena, te está comiendo tu carne por dentro. El pecado está comiéndose a la familia. El pecado está comiéndose la iglesia. El pecado está consumiendo a muchas personas. Porque era por liviandad. Por eso él dice: aquí no sirve ni los pastores, ni el profeta, ni el líder, ni el pueblo. Todos están por mal camino. Porque se acercaba a la oscuridad. Porque la ciega, en el momento en que debieron de recibir los frutos, no recibieron esos frutos. Y entonces llega la nieve. Imagínate cómo son esas guerras en pura nieve. Es más difícil poder resolver los problemas. Hoy es el día de salvación. Yo te estoy diciendo: toma esto en serio para que no te sorprenda el próximo juicio que se acerca a la humanidad. Toma esto en serio. Y yo voy a decir que para concluir este mensaje, quizás no voy a entrar por completo en todo lo que implica Jeremías, pero sí voy a destacar los puntos principales que el Señor amonestó. El Señor amonestó acerca
de las relaciones interpersonales que entre ellos había. Fíjate que si nuestras relaciones se deterioran, hermano Dani, si yo te maltrato a ti y tú me maltratas a mí, Felipe, si yo te maltrato a ti y tú me maltratas o tú maltratas a alguien, si cualquiera de nosotros nos maltratamos, esa es una situación que el Señor se siente triste. El Señor se siente que nosotros necesitaríamos un arrepentimiento. Nosotros necesitamos un cambio. Aquí cuando dice guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque los hermanos se engañan, porque se maltrataban los unos a los otros. Si nosotros meditamos entonces, vamos a entrar a un 2025 con grandes desafíos, con nuevas enfermedades, un ambiente de desgracia, pero marca la diferencia algo, y es la unidad que nosotros podemos tener para poder entrarle a un 2025. Que cuando el enemigo te dice deja esa familia y forma otra familia, tú digas no, yo voy a luchar por esta familia. Que cuando el enemigo te diga vete de esa iglesia porque alguien te miró mal o alguien te ofendió, dice yo voy a luchar por mantenerme en esa iglesia. Que cuando el enemigo te sonsaquea para hacer el mal, tú puedas vencerlo con el bien. Es decir, que el Señor, fíjate, en el 8 vemos que hay herida. En el 8 vemos la guerra, lo que hay mucha gente postrada. No se han sanado. Sigue creciendo las personas que se están muriendo. Quebrantado estoy por el quebrantamiento, dice, de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy y espantado. Y dice, y es que no hay medicina, no hay allí, estoy en Jeremías 8:22, no hay bálsamo, no hay allí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Todos estamos expuestos a un juicio que se acerca. La clave está en mantenernos unidos. Luche por la unidad de su familia. No tenga esa costumbre canadiense que dice yo veo a los hijos una vez al año. Busque la manera, siente a sus hijos en una mesa, siéntelo a comer en una mesa. Escúchelo, háblele de política, háblele de sus sueños, invítelo a la iglesia, aunque usted sabe que no quieran venir, invítelo. Luche por estar donde sus hijos también, buscar la manera por la unidad de la familia. Pero tenemos que luchar, hermano. Si hay algo que el Señor también condenaba, era la incapacidad que tenía ese pueblo en ayudar a las personas que tenían problema de no ser solidarios con las personas que estaban en dolor. Y yo creo que si nosotros concluimos este mensaje, yo voy a decirle lo siguiente. Primero, tenemos que buscar la manera de acercarnos más al Señor. Él se alejó, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Segundo, cuidemos las relaciones. Cuídala. Es tan fácil que la esposa le hable mal al esposo, o que la esposa o viceversa. Es tan fácil uno encontrar muchachos como desquitados. ¿Cómo tú vas a responderle? Trabaja la relación, cuida lo que Dios te ha dado, aunque no sea tan bueno como tú consideras. Sí, hay mejores iglesias, hay mejores familias, hay mejores hijos, pero es lo que Dios te ha dado. Pero también te digo
lo que dice la Escritura, que uno de esos problemas que ellos tenían fue que no ayudaron a las personas pobres y menesterosas. No era un pueblo compasivo, no era un pueblo de misericordia. Tanta hipocresía, tanta hipocresía. Lo que tú hagas no tienes ni siquiera que ponerlo en el Facebook. Lo que tú hagas no tienes que ponerlo en Instagram. Pero sí puedes sentarte en la mesa de tu casa y decir: vamos a mandar $50 a The Sick Kids, porque ahí están niños que están con problemas. Vamos a mandar $30 a esta organización, porque están haciendo un trabajo para el reino de Dios. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos años tú lo vas a recoger. Reparte a uno, a otro, porque el fin se acerca. Y por último, Jeremías 15 habla de la protección que Dios te va a dar. Tú lo puedes buscar en tu casa, en Jeremías 15:21. Y yo diría que en medio de tanta tragedia, de muerte y de desgracia, hay esperanza. Hay una esperanza. Y en Jeremías 31, yo termino este mensaje con los versículos del 13 al 14, porque aún sigue siendo Dios bueno conmigo, aún sigue siendo Dios bueno contigo. Porque dice que en medio de todo se levanta un remanente. Quizás tú eres ese poquito remanente. Quizás llegará un momento donde en tu fila solamente tú estarás sentado, porque no va a haber mucha gente que pueda buscar de Dios. Pero en Jeremías 31 dice la Escritura en el versículo 13: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, los consolaré, los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Inclina tu rostro. Aleluya. Señor, a veces no sabemos cómo practicar una vida apartada de pecado, pero te pedimos que nos ayude a tener tu carácter, que nos ayude, Señor, a vivir vidas que te agraden. Señor, ¿cómo nosotros podemos quebrantarnos y entrar a un 2025 con una actitud más humilde? Quita la arrogancia de nuestras vidas. Quita el orgullo, Señor. Pero también ayúdanos a ser solidarios con aquellos que sufren. Ayúdanos a ser solidarios con aquellos que están sin esperanza. Aquellos que no te conocen. Aquellos que están esperando que usted sea que le lleve el sostenimiento del día. A las viudas, a los desamparados, aquellos que están, Jehová Dios mío, en una situación que están esperando que nosotros nos comportemos como tú te comportarías. Tú los escucharías, tú ayudarías, oh Dios. Ayúdanos, Señor, que ese carácter de misericordia tuyo se desarrolle en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos. Y si alguien nos ha ofendido, y si nosotros hemos ofendido a alguien, poder perdonar, poder decir que queremos entrar a un 2025 con una actitud de humillarnos delante de ti, decirte perdónanos, queremos arrepentirnos, queremos cambiar. Jehová Dios mío, ayúdanos a mejorar en las relaciones interpersonales con todos. Y ayúdanos a todos a ser misericordioso, tal como dice tu palabra en Jeremías, que a ti te molestaba que el rico no ayudaba al pobre. A ti te molestaba
que las viudas eran abandonadas. Y llegó un momento que tú dijiste, ¿de qué me sirve? Que tú dices que me sirve y no eres capaz, o lo hace a la fuerza. Y si lo hace a la fuerza es una bendición detenida. Tienes que vivir y practicar una vida de misericordia, un desprendimiento de todo, porque cuando te vayas de este mundo no te va a llevar absolutamente nada de lo que tienes. Tu bendición tienes que compartirla con aquellos que no tienen. Y entonces el Señor ha prometido protección y una ayuda para desde los más jóvenes hasta el más adulto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.